Cuando un caso parece irresoluble, la policía suele publicar fotos de pistas, testigos o del perpetrador con la esperanza de que alguien aporte información útil. Aunque esta táctica ha demostrado ser exitosa en el pasado, algunas fotos no logran avanzar más el caso, y los investigadores no tienen más opción que seguir buscando respuestas. Número 10. La última persona en la familia de Susan Perkins, de 34 años, que la vio con vida fue su hijo Ross Wickington, con quien tenía una relación muy cercana. El resto de su familia ha repetido este sentimiento, diciendo que Susan siempre estaba disponible para hablar y siempre estaba dispuesta a echar una mano. El 31 de agosto de 2004 ocurrió la tragedia y 21 años después los seres queridos de Susan siguen buscando al responsable de su muerte. Tienen la esperanza de que una foto publicada de la escena del crimen aporte nuevas pistas en el caso de Susan y que su atacante finalmente sea llevado ante la justicia. Ese día, una amiga de Susan la contactó para pedirle un favor. Su amiga tenía un spa cerca de la casa de Susan en Altamonte Springs, Florida, y le pidió que la ayudara a cubrir las ventanas del edificio. Susan estaba cerca de la casa de la familia, así que estaba feliz de ayudar. Y después de despedirse de sus dos hijos, salió más tarde ese mismo día. Ruth notó que su madre llevaba fuera más tiempo de lo previsto e intentó llamarla al celular, pero no respondió. Algo que era muy fuera de lo común para Susan. Decidió ir al spa a buscarla y lo hizo usando su patineta. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que el spa ya no estaba ahí, ya que lo habían mudado a una nueva ubicación sin que él lo supiera. Durante los siguientes días, su familia hizo todo lo posible para localizarla, incluyendo presentar un reporte de persona desaparecida, pero nadie pudo encontrar ningún rastro de Susan. Luego, testigos se presentaron para informar lo que habían visto ese día, y los temores por su seguridad se volvieron muy reales. Saldría a la luz que Susan y su amiga, la dueña del Day Spa, fueron secuestradas por un hombre que nunca ha sido identificado. Ella explicó que mientras ella y Susan estaban ocupadas trabajando en las ventanas, el hombre entró al spa con un pasamontañas puesto sobre la cabeza, sacó un arma de fuego grande y exigió que le entregaran todo el dinero que tenían en el lugar. Al no recibir lo que esperaba, decidió secuestrar a ambas mujeres. Las obligó a subir al Ford Focus rojo de Susana y le exigió que condujera hasta un cajero automático en el 500 de la calle Altamonte Este. Allí, retiraron algo de dinero, que luego le entregaron al secuestrador, y después se les dijo a ambas mujeres que se metieran en la cajuela del auto. El secuestrador entonces empezó a conducir por la avenida Boston, pero en la cajuela, Susana y su amiga encontraron la palanca de liberación de emergencia y saltaron fuera. Susana se golpeó la cabeza contra el pavimento y fue llevada a un hospital, donde más tarde fue declarada muerta por sus heridas. El hombre siguió conduciendo y finalmente abandonó el auto de Susana a una cuadra del spa. Se está ofreciendo una recompensa de $10,000 a cualquiera que proporcione información que lleve a la identificación del atacante de Susana. Se solicita a quien pueda ayudar a la policía que llame a Crimeline al 1-800-423-8477. Número 9. La foto de la pijama que llevaba la víctima de asesinato ha generado confusión. En el caso de Linda Agostini, quien murió en un ataque en Albury, Nueva Gales del Sur, Australia, en 1934, el caso comenzó el 1 de septiembre de ese año, cuando un hombre paseaba a su toro premiado por la calle Howlong y vio algo extraño tirado en Splitters Creek, que pasaba por debajo de la carretera. Al inspeccionar más de cerca, se sorprendió al descubrir que era un cuerpo y contactó a la policía. Al llegar, hallaron a la mujer con la cabeza envuelta en una toalla y el cuerpo en un saco de arpillera. Descubrieron que fue golpeada y luego asesinada con un arma de fuego. Su atacante intentó eliminar evidencia quemando sus restos con queroseno, cuyo olor aún impregnaba el aire. Cuando la hallaron, la mujer llevaba pijama amarillo con estampado de dragón chino, lo cual, gracias a la prisa del atacante por huir, la escena solo había sido parcialmente quemada. Se intentó identificar a la víctima, pero al no lograrlo, la llamaron la chica del pijama, ya que el pijama estaba hecho de seda. Se pensaba que era rica,
pues esos materiales no estaban al alcance de la mayoría en Australia. En ese momento el caso se complicó aún más cuando se publicaron descripciones contradictorias del pijama. Algunas fuentes decían que eran blancos, otras negros y otras que eran amarillos. Todos coincidieron en que tenían un motivo de dragón. Se determinó que el costal de Hessian provenía de Dalmore, donde se cultivaban papas. Se propuso que la chica del pijama era Ana Filomena o Linda Agostini, ambas desaparecidas y parecidas a la mujer hallada. Pero los investigadores no estuvieron de acuerdo y el caso se enfrió. 10 años después, se supo que la chica del pijama era Linda gracias a sus registros médicos. Cuando Antonio, esposo de Linda, fue interrogado, los investigadores notaron su nerviosismo. Le preguntaron por qué era así y de inmediato confesó que él había acabado con la vida de Linda. Así lo declaró. Accidentalmente le quitó la vida con un arma de fuego y después de entrar en pánico, decidió ocultar su cuerpo. Y para destruir cualquier evidencia que lo vinculara al crimen, prendió fuego a sus restos. Antonio fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 6 años de prisión. Esto debió haber sido el final del caso. Pero Filomena, madre de Morgan, insistía en que la encontrada era su hija, no Susan. El médico de Filomena apoyaría sus sospechas. Tras revisar los registros dentales, afirmó que él puso 2 empastes de oro en sus dientes y que los hallados en la boca de la chica del pijama eran idénticos. El doctor Tomás Bembo también creía que la policía había cometido un error. Presentó más pruebas: un pendiente de cristal, un cinturón de seda, un abrigo, una bolsa quemada y una maleta con una foto de Filomena, hallada cerca de un cobertizo junto a la escena del crimen. También estudió los rostros de la chica del pijama y de Susana y determinó que no coincidían. Intentó presentar sus hallazgos, pero fue ignorado por la policía. Y estas pruebas fueron ocultadas durante el juicio de Antonio, gracias a las herramientas de investigación modernas que se han utilizado desde entonces. Ahora se cree que Susana nunca fue encontrada y que Antonio fue condenado erróneamente gracias a un plan de la policía para señalarlo como el culpable, sabiendo que él era inocente. Aún se desconoce si hay planes futuros para resolver este misterio, y solo el tiempo dirá si la verdad se revelará, y la razón detrás de la confesión de Antonio sigue sin explicación. Número 8. Shelby Jean Thornburg. Crocker y su hermana Christina crecieron en Texas, pero tuvieron una infancia muy difícil. Su madre tenía problemas de alcohol y se determinó que no podía cuidar a las hermanas. Por lo tanto, fueron colocadas en hogares de acogida, donde, como suele suceder, las trataron muy mal. Sin embargo, perseveraron y finalmente lograron salir del sistema de acogida. De adulta, Shelby tuvo problemas con su peso, pero en la década de 2010 comenzó a trabajar para cambiar esto. Logró perder hasta 180 libras y decidió que quería someterse a una cirugía. Ahorró $1,000 y los usó como pago inicial para una abdominoplastia. Más tarde se supo que ganó ese dinero trabajando como lo que ella describió como una acompañante para hombres que le pagaban. Le aseguró a Christina que solo los acompañaba a cenas y que no había ningún aspecto físico en su trabajo. Sin embargo, esto se desmintió al ser arrestada por prostitución en Dallas en 2014. Ella diría que la policía arrestó a la señora Wong, aunque buscaban detener a otra trabajadora sexual. Esa noche, Christina, al darse cuenta de lo peligrosa que era la profesión que Shelby había elegido, le pidió que buscara otro trabajo. Pero Shelby le dijo que si renunciaba, su jefe, Marcos Johnson, la lastimaría o incluso le quitaría la vida. Se suponía que ella vería a un hombre desconocido el 4 de noviembre de 2014 y que el hombre efectivamente llegó a su departamento, que estaba ubicado en el edificio de departamentos Conquistador. Se encontró un mensaje de texto en el teléfono de Shelby en el que el hombre le avisaba que ya había llegado. Una imagen del sistema de seguridad del edificio muestra al hombre entrando al edificio poco después de las 8:30 de esa noche. Después avisó a Johnson, su jefe, que su cliente llegó enviándole un mensaje con la palabra bien, su clave para indicar que todo estaba en orden. El hombre estuvo unos 20 minutos en el departamento de Shelby y salió a las 8:57 según la cámara. Johnson luego llamó a Shelby, pero no obtuvo respuesta y cuando llegó a su departamento la encontró fallecida. Marcó al 911 y reportó lo encontrado.
Los oficiales de policía llegaron al lugar y, según los informes, procedieron a contaminar sin querer varias piezas de evidencia que podrían haber resuelto el caso. Pero pudieron recoger algunos cabellos del atacante en la escena, así que tenían su ácido desoxirribonucleico registrado. Esta evidencia fue enviada para ser analizada, pero el ácido desoxirribonucleico nunca ha coincidido con nadie en la base de datos CODIS. Se sabe que la vida de Shelby terminó con una hoja afilada y que el hombre en las imágenes es el único sospechoso en su caso, pero nunca ha sido identificado y no hay más pruebas que seguir. Queda por ver si alguna vez enfrentará las consecuencias de sus acciones. Número 7. En 2011, el FBI publicó cientos de fotos de objetos recolectados en la investigación sobre David Parker, Ray, asesino serial conocido como el asesino de la caja de juguetes, originario de Nuevo México. Se piensa que estos objetos eran de las víctimas de Ray. Por eso, las autoridades piden que quien reconozca estas joyas o ropa se presente. Ray falleció desde entonces sin revelar por qué tenía esos objetos en su poder. Durante su ola de crímenes, de mediados de los 50 a 1999, Ray fue encargado de mantenimiento en el parque estatal Elephant Butte. Pero llevaba una vida doble, inimaginable y horrible con la ayuda de su novia Cynthia Handy y su hija Glenda Jean. Sus víctimas quedaban incapacitadas al administrarles una sustancia ilegal, después de lo cual Ray las secuestraba y las transportaba a un remolque que había acondicionado específicamente para sus crímenes. Cuando despertaban, él les ponía un mensaje pregrabado en el que detallaba sus planes, cuyos detalles son demasiado horribles para mencionarlos aquí. Según algunos informes, tenía varios otros cómplices, pero esto nunca se ha comprobado. Increíblemente, Ray no acabó con la vida de todas sus víctimas. A veces, los obligaba a tomar una sustancia que les causaba amnesia. Al recobrar el conocimiento tras ser liberados, apenas recordaban la horrible experiencia vivida. Para 1999, Ray había perfeccionado su modus operandi y debió haber pensado que nunca lo atraparían. En marzo de ese año, cometió un error que terminaría con su ola de crímenes atroces. Había secuestrado a una mujer llamada Cynthia Vigil y la tenía cautiva en su remolque, que más tarde sería conocido como la caja de juguetes. Para ese momento, ella llevaba 3 días ahí y estaba desesperada por escapar. Ray salió del remolque por 1 minuto y ella aprovechó para tomar las llaves que él dejó sobre la mesa. Cynthia pudo liberarse. Y después de salir del remolque, corrió hacia una casa móvil donde el dueño llamó a la policía. Los investigadores corrieron al remolque y allí encontraron todo lo que necesitaban para asegurarse de que Ray nunca volviera a ver el exterior de una celda de prisión. La cámara de video que usó durante los crímenes fue recogida como evidencia, junto con sus notas personales, las cadenas que usaba como restricciones y varios otros objetos. Increíblemente, no se pudo probar que Ray hubiera terminado con la vida de alguna de sus víctimas y solo fue acusado de secuestro y otro delito menor. Fue sentenciado a 224 años de prisión. Número 6. Durante 45 años, la policía del condado de Brevard, Florida, ha estado tratando de determinar la identidad de una mujer que se sabe usó un alias. Pero hasta ahora no han tenido éxito. Ahora han pedido la ayuda del público publicando una foto de ella y esperan que alguien la reconozca y así se resuelva el misterio. El 11 de octubre de 1980, la policía recordó cuando un automovilista que conducía por una carretera rural y un saliente rocoso se topó con la desconcertante escena de una mujer fallecida tirada al costado de la carretera mural. Una autopsia determinó que tenía alrededor de 25 años, pesaba aproximadamente 120 libras y medía 5 pies con 6 pulgadas de altura. Probablemente su cabello fue teñido de rojo antes, pero al fallecer estaba castaño. Al ser encontrada, llevaba camisa roja con estampado de Pringles, zapatos blancos y jeans azules. Es seguro que fue atacada antes de que le quitaran la vida con un arma de fuego, pero la escena del crimen no tenía pruebas útiles y nunca se ha nombrado a ningún sospechoso.
También se determinó que fue atacada al menos 24 horas antes de ser encontrada, pero sigue siendo desconocido si le robaron alguna de sus pertenencias. La noticia del hallazgo llegó rápido a la oficina del sheriff del condado de Pinellas, donde alguien reconoció a la mujer como alguien que ya habían visto. Revisaron los registros de arrestos del área y descubrieron que había sido arrestada antes, bajo el nombre de Joanne English. Parecía que el caso había avanzado bastante, pero luego surgió un contratiempo inesperado. Más tarde se descubriría que, cuando fue arrestada, la mujer proporcionó información falsa a la policía y que Joanne English era solo un seudónimo. El seguro social que usó era de otra persona sin relación con el caso, por lo que los investigadores regresaron al inicio. Por suerte, las autoridades tenían una foto de la mujer, gracias a la fotografía policial que le tomaron cuando fue arrestada, y la pusieron a disposición del público en caso de que alguien la reconociera y pudiera proporcionar detalles sobre su vida, y cualquiera que pudiera haber tenido un motivo para acabar con su vida. Extrañamente, también se desconoce por qué fue arrestada en el condado de Pinellas. Esta información podría haber sido muy útil para determinar de dónde era y con quién se relacionaba antes de que su vida terminara, pero los detalles siguen siendo un misterio. Se recolectó ácido desoxirribonucleico de la escena, junto con las huellas dactilares de la mujer, pero ninguno ha coincidido con alguien en sus respectivas bases de datos. El proyecto DNA desconocido se ha unido a la investigación y se están haciendo todos los esfuerzos posibles para determinar su identidad, pero hasta ahora no se han recibido pistas, aunque se están tomando más medidas para avanzar en el caso utilizando su ácido desoxirribonucleico. Se espera que se pueda encontrar el árbol genealógico de la mujer y que sus familiares puedan identificarla ante las autoridades. Si esto se logra, también se podría identificar a las personas con las que ella se relacionaba, y esto podría llevar a los investigadores a su atacante y al motivo. Mientras tanto, se ha pedido al público que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Brevard al 321-6338-419. Número 5. Las Jennings 8 es un término usado para referirse a 8 mujeres halladas muertas en el condado de Jefferson Davis, Luisiana, entre 2005 y 2009. Todas fueron víctimas de homicidio y sus fotos han sido publicadas, con la esperanza de que alguien con información sobre sus casos se presente para que los culpables o el culpable puedan ser llevados ante la justicia. La primera víctima, Loretta Lewis, de 28 años, fue encontrada en un canal cerca de Jennings el 20 de mayo de 2005. Se determinó su identidad y se descubrió que era una trabajadora sexual que luchaba contra una adicción a sustancias ilegales. Y por lo tanto, se cree que alguien del negocio de sustancias ilegales es responsable de quitarle la vida. El 18 de junio de ese año, la policía halló los restos de Ernestine Patterson, de 30 años. La encontraron en un canal cerca de Jennings y en un momento se nombraron 2 sospechosos, pero luego fueron liberados cuando quedó claro que no sabían nada sobre su fallecimiento. Kristen López, de 21 años, fue hallada 2 años después como la tercera víctima. De nuevo, su cuerpo apareció en un canal y ahora los investigadores estaban seguros de haber hallado a los culpables. Su jefe, Frankie Richard, y su sobrina, Hannah Connor, fueron detenidos, pero proporcionaron muy poca información y, al no encontrarse más pruebas que los implicaran, fueron liberados. Ahora estaba claro que alguien estaba usando los canales cerca de Jennings como un lugar para deshacerse de sus víctimas. En los siguientes 18 meses, el caso solo se volvió más extraño. En este periodo hallaron los cuerpos de 4 mujeres más. Fueron identificadas como Whitney Dubois, LaSonia Brown y Brittany Gary. Se cree que todas perdieron la vida debido a estrangulamiento, y todas habían estado en el canal durante algún tiempo, debido al estado en que se encontraron sus restos. Las autoridades sabían que había que hacer algo para frenar el abandono de cuerpos en estas zonas, así que se creó un grupo especial para intentar dar con las personas responsables de estos crímenes. Lo integraban investigadores locales, estatales y federales. Y al principio, hubo una renovada esperanza de que estos casos avanzarían, pero simplemente no fue así. Mientras la investigación seguía en curso, se descubrió un 8º cuerpo, el de Nicole Gillery, de 26 años en el condado de Acadia, cerca de la autopista interestatal 10 Shandestore. Las víctimas fueron conocidas como las 8 de Jennings o las 8 de Jeff Davis. Pronto se descubrió que las 8 mujeres se conocían entre sí. Todas eran informantes de la policía, tenían problemas económicos y adicción a sustancias ilegales.
Familias de las víctimas dijeron que ellas temían a alguien antes de desaparecer. Se alega que el oficial David Berry y su esposa podrían estar involucrados en la muerte de estas mujeres. Solo fue interrogado una vez antes de morir y aún se desconoce el alcance real de su participación. La investigación sigue en curso, pero muchas personas no tienen mucha esperanza de que alguna vez se resuelva. Como creen que los detalles reales del caso se ocultan en un encubrimiento policial, aunque no se ha probado. Número 4. Durante las décadas de 1980 y 1990, se consideraba relativamente seguro para la mayoría de las personas salir solas por la noche, ya que el crimen no era tan rampante en ese entonces como lo es en el mundo de hoy. Actualmente, viajar solo después del atardecer se considera muy arriesgado. Abby Stepik, de 18 años, lamentablemente falleció mientras lo hacía en Little Rock, Arkansas. El caso de Abby inició el 23 de octubre de 2015. En ese momento, ella estudiaba cosmetología y tenía 2 trabajos de medio tiempo. Ella tenía una pasión por el maquillaje y la mayor parte del dinero que ahorraba de sus trabajos lo gastaba en nuevos productos. Pero en octubre de 2015, su madre, Laurie, y su padrastro, Michael, empezaron a notar un cambio en el comportamiento de Abby. Ella había empezado a rebelarse contra Laurie y Michael, saliendo de la casa enfadada después de una discusión. En varias ocasiones, le dijeron que cambiara su actitud o que buscara otro lugar donde vivir. Decidió irse de la casa de su familia y por un tiempo se quedó con algunos de sus amigos y con su hermano Trevor. Descubrió una nueva libertad y el 24 de octubre de ese año decidió asistir a una fiesta con algunos amigos que Laurie no conocía. Pero fue ahí donde las cosas salieron mal, alrededor de las 8 p.m. Esa noche, Abby le envió un mensaje a Miguel para informarle que había sido agredida por un grupo de hombres en la fiesta y que necesitaba que él contactara a la policía. Él y Lorena estaban cenando en un restaurante en ese momento, y Miguel aceptó ayudar, pero primero llevó a Lorena a casa sin informarle del mensaje de Abby. Mientras Abby estaba en casa de sus abuelos, les avisó que saldría a ver a Miguel a las 8 p.m. la noche siguiente, pero luego desapareció y ninguno de sus familiares pudo ponerse en contacto con ella. Su hermano, Trevor, se sintió aliviado al recibir una llamada de ella a las 5:30 p.m. al día siguiente, pero se preocupó al notar que ella parecía asustada y confundida. Ella dijo que estaba en su auto, pero no tenía idea de dónde estaba ni cómo llegó ahí. Él le transmitió esta información a Miguel y Laura, y ellos contactaron a la policía. Les informaron incorrectamente que debían esperar 12 horas para reportar una persona desaparecida. Y así que esto se hizo el 26 de octubre, pero para ese momento ya era demasiado tarde. El auto de Abby fue encontrado abandonado en el Parque Chalamont, unos días después, con sus pertenencias esparcidas alrededor del vehículo. Se hicieron búsquedas sin resultados y las investigaciones mostraron claros errores del Departamento de Policía de Little Rock, que según muchos, incluyeron a oficiales que no tomaron en serio el caso de Abby. No buscaron grabaciones de vigilancia donde fue vista por última vez, no entrevistaron a testigos clave y los investigadores mostraron poco interés en hallarla. En 2017, el parque donde hallaron su auto fue registrado nuevamente, esta vez de forma más exhaustiva. Los restos de Abby fueron encontrados en una zanja de drenaje, cuya foto se ha hecho pública desde entonces. Fue encontrada a solo 18 metros del lugar donde su auto estaba estacionado. Nadie ha sido arrestado en relación con la investigación del homicidio, la cual sigue en curso. El Departamento de Policía de Little Rock pide que quienes tengan información llamen al 501-400-43128. Número 3. Una foto publicada por la policía en Queensland, Australia, muestra un estacionamiento cubierto y una casa con techo de lámina acanalada. Pero en realidad muestra el lugar donde se cometió un homicidio. En 2008, el caso involucra a Francis Patrick Foley, de 62 años, cuidador de la propiedad y conocido como Frank. La casa está ubicada en Ruby Vale, en las tierras altas centrales de Australia, y se encuentra en una zona conocida por el Reward Fossil, que es la recolección de minerales y gemas del suelo, hasta el 23 de diciembre de ese año. El vecino de Frank se preocupó después de no verlo durante varios días, así que fue a la propiedad para asegurarse de que estuviera bien. Tocó la puerta pero no obtuvo respuesta, así que revisó el resto de la propiedad. Había sido afectado por una inundación unos días antes.
Así que el vecino se preocupó mucho cuando no pudo encontrar a Frank, pero nunca pudo haber anticipado lo que descubrió después. Debajo de la cochera, en la foto, encontró una botella de gas que explotó y rastros de lo que creía que era material biológico junto a la cartera de Frank. Se puso en contacto con la policía de Queensland, quienes inmediatamente se dirigieron a la casa y pudieron confirmar que, en efecto, el material encontrado era biológico. Además, se dieron cuenta de que la botella de gas no solo había explotado, sino que había sido dañada con un arma de fuego grande. La misma arma de fuego que causó el daño a la puerta principal de la casa, y pronto se especuló que Frank había sido atacado. Se interrogó a sus vecinos y reportaron haber escuchado un arma de fuego dispararse justo después de la última vez que se vio a Frank. Se registró la zona, pero no se encontraron más pistas y seguía siendo desconocido si realmente había ocurrido un ataque y qué había pasado con Frank. Los investigadores creían que él había muerto, pero los detalles del caso los seguían desconcertando. Durante los siguientes 14 años, el caso de Frank permaneció sin resolverse. En 2022, Jim Fossicker, buscando gemas en Sheep Station Creek, hizo un descubrimiento sorprendente. Se puso en contacto con la policía para informar que había encontrado restos humanos, y cuando estos fueron analizados, se confirmó que pertenecían a Frank. El arroyo se registró y excavó cuidadosamente, pero no se halló más evidencia. El caso al menos había tenido algún avance, y los vecinos de Frank fueron interrogados de nuevo, pero no tenían nada útil que agregar. El hijo de Frank, Sean, cree que alguien en la comunidad unida sabe lo que pasó ese día, y les pidió que se presentaran para que se pueda hacer justicia. Se ha sugerido que la vida de Frank terminó durante un robo, ya que se sabía que poseía algunas piedras preciosas muy valiosas. Se identificaron personas de interés, pero con pocas pruebas, el caso de Frank se ha enfriado nuevamente. Se ofrece una $500,000 a cualquiera que pueda ayudar a la policía a identificar a su atacante, y se les pide que llamen al 131-444 para informar lo que sepan. Número 2. En 1983, el taxista de Aberdeen, de 58 años, Jorge Dodd Murdoch, fue asesinado en un caso sin resolver en el 835. El 29 de septiembre, Jorge recogió a un pasajero en el Hotel New Marcliffe y se dirigió hacia el suburbio de Cutler. Después fue hallado muerto junto a su taxi en Pitfoddle Station Road, según los investigadores. El pasajero detrás de Jorge lo estranguló con un alambre para queso. Jorge se defendió, pero el atacante lo dominó, le robó la cartera y huyó a pie, dejando el alambre atrás. Un testigo vio a un hombre delgado, de 20 a 30 años, subir al taxi. Otro testigo también informó: hombre herido y con ropa manchada entra al restaurante de comida para llevar a las 9:30 p.m. Dos chicos vieron el ataque, pero estaban demasiado asustados para intervenir. El sospechoso es descrito como bien afeitado, de cabello oscuro y entre 20 y 30 años, mide aproximadamente unos 70 metros, de complexión delgada y con acento de Aberdeen. A pesar de interrogar a más de 10,000 residentes y recopilar 8,000 declaraciones, el caso se enfrió. Una 20,000 recompensa no ha logrado generar ninguna pista. Una recompensa de 20,000 libras esterlinas no ha logrado generar ninguna pista. En 2022 se difundió una foto de alguien con camiseta de Iron Maiden, y podrían tener información crucial en 2023. La recompensa se incrementó a 50,000 libras esterlinas después de que se extrajo el ácido desoxirribonucleico del atacante de la ropa de Jorge, aunque el ácido desoxirribonucleico no está en la base de datos nacional. Las autoridades esperan una coincidencia futura y piden a quien tenga información que contacte a la policía de Aberdeen. Escena del crimen número 1. Las fotos del caso que involucra a Jodi LeCornu, de 23 años, muestran su auto en el lugar donde fue encontrada después de que le quitaron la vida, y los investigadores esperan que las imágenes puedan refrescar la memoria de algún testigo que aún no los ha contactado. En marzo de 1993, Jodi LeCornu era estudiante en la Universidad de Towson en Maryland, y para ganar dinero trabajaba medio tiempo en un banco local. El 1 de marzo de ese año, Jodi LeCornu terminó de trabajar y quiso salir con amigos. Pero al contarle sus planes a su novio, él se enojó y la pareja tuvo una fuerte discusión. Jodi decidió reunirse con sus amigos de todos modos y se quedaron en Mount Washington Tavern hasta la hora de cierre.
Un empleado de la taberna le pidió a Jody que lo llevara a su casa en Roland Park. Aunque no le quedaba de paso, aceptó porque no pensaba irse a casa de inmediato. Se sabe que después de dejarlo, Jody fue a un cajero automático y luego compró 6 cervezas en una tienda en Falls Road. Condujo a un estacionamiento cerca de su casa y se detuvo, al parecer para beber cervezas. Y es aquí donde varios testigos la vieron hablando con un hombre no identificado que se acercó a su auto. Más tarde lo describirían como afroamericano, de aproximadamente 1.78 metros de altura y con un peso entre 90 y 100 kilos. Vestía un abrigo verde y en ese momento se estimaba que tenía poco más de 20 años. Aunque los testigos no vieron discusión entre Jody y el hombre, él sacó un arma, apuntó a Jody y disparó. Ella fue baleada por la espalda y el hombre huyó a pie. Jody logró encender el motor del auto y condujo a través de York Road, donde su auto se detuvo en un estacionamiento. A la mañana siguiente, su familia intentó contactarla sin éxito. Sus padres estaban celebrando su aniversario de bodas ese día, pero sus vidas cambiaron para siempre. Cuando les dijeron que Jody había sido encontrada sin vida en su auto y que su atacante seguía prófugo, testigos declararían más tarde que, después de que el auto de Jody se detuvo al otro lado de la carretera, el hombre regresó, se acercó y sacó algo del vehículo. Antes de huir en un BMW blanco conduciendo hacia el sur por la avenida Walker, no se han realizado arrestos debido a la falta de pruebas, y el caso de Jody sigue sin resolverse, a pesar de la insistencia de Jenny de que el principal sospechoso era en realidad el atacante de su hermana. Muchas gracias por ver el video, amigos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos y nos vemos en el próximo video.